¿Qué une a todas estas figuras? El ajedrez. Y a partir de ahora, todos ellos y mucho más tendrán su lugarcito en Peón 4 Rey. Trazamos tácticas y estrategias. Amigos, arrancamos el segundo bloque de este nuestro cuarto programa de Peón 4 Rey aquí en Splendid. Vamos a hablar de un genio de estos tiempos, que no tiene mucho que ver con el ajedrez, a no ser por algo que les voy a leer. En 1966, el hombre en The New Yorker escribió un cuento breve. El protagonista de esta historia es el señor Woody Allen. Y escribió un cuento breve donde el ajedrez es gran protagonista y se llama Correspondencia. Usas versus Bardeverian. Mi querido Bardeverian, hoy tuve el gran disgusto al revisar mi correspondencia de esta mañana de enterarme que mi carta del 16 de septiembre, que contenía mi 22º movimiento, caballo 4 rey, me había sido devuelta debido a un pequeño error en el sobre. Precisamente la omisión de su nombre y residencia. Cuán freudiano puede uno llegar a ser, amén de olvidarme del sello. Nadie ignora que últimamente he estado un tanto desconcertado debido a una irregularidad en la bolsa y pese a que ese día, el 16 de septiembre, la culminación de una prolongada caída en espiral hizo volar las acciones de antimateria amalgamada de la tabla de valorizaciones y redujo de un solo golpe a mi agente de seguros a una auténtica piltrafa, no tengo excusas para mi negligencia y monumental ineptitud. Metí la pata. Perdóneme. El hecho de que usted no se percatara de que faltaba una carta indica un cierto despiste por su parte, que yo por la mía atribuyo a su impaciencia. Pero Dios sabe que todos cometemos errores. Así es la vida y el ajedrez. Pues bien, aclarado el error, debo hacer una pequeña rectificación. Si usted tuviera la amabilidad de transferir mi caballo al cuarto escaque de su rey, pienso que podremos seguir adelante con nuestro pequeño juego de modo más exacto. El anuncio de jaque mate que usted hiciera en su carta de hoy, creo que es, con toda honestidad, una falsa alarma. Y si usted reexamina las posiciones a la luz del descubrimiento de esta mañana, se dará cuenta de que su rey es el que está próximo al mate, expuesto y sin defensas, un blanco inmóvil para mis alfiles depredadores. Irónicas son las vicisitudes de esta pequeña guerra. El destino enmascarado en oficinas de correspondencia extraviada crece omnipotente y ¡voilá! La suerte ha dado una voltereta. Una vez más, le ruego que acepte mis más sinceras excusas por este infortunado descuido y quedo ansioso a la espera de su próximo movimiento. Le adjunto mi 45º movimiento. Mi caballo come su reina. Atentamente, Gosage. Bueno, ahí estábamos narrando este comienzo del cuento Gosage versus Bardeverian, un cuento corto de ajedrez por correspondencia que escribió Woody Allen hace casi 50 años. Y claro, yo era chico y el ajedrez por correspondencia, recuerdo, era algo muy usual, muy famoso. Yo no sé si con estos tiempos que han cambiado tan vertiginosamente, hoy el ajedrez postal se sigue jugando, se sigue activo o no. Digo porque hoy se juega en tiempo real en la computadora, en internet, con jugadores de otro mundo, de otras latitudes, a cualquier hora. ¿Seguirá o no el ajedrez por correspondencia? ¿Y qué significó en todo caso en otra época? Digo, a lo mejor para el pibe que nos esté escuchando en esta medianoche de sábado y dice, ¿de qué habla esta gente? ¿Ajedrez por correspondencia? Bueno, vamos a adentrarnos en el tema charlando con Enrique Arguiñariz. A ver, es el biógrafo de Oscar Pano, es un gran escritor, periodista, el hombre es contador público, tiene su trabajo, un muy buen ajedrecista, pero además, entre otras cuestiones, fue campeón argentino de ajedrez por correspondencia. Creo que es el de los que viven el más veterano de los campeones argentinos por correspondencia. Enrique, un gusto saludarte. Claudio Federowski en Splendid. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Un gusto en escucharte también. Bueno, igualmente. Bueno, sí, efectivamente soy el más antiguo porque me tocó ser en su momento el campeón argentino más joven. Ajá. Fui a los 26 años, por ese motivo, un día me entero que era el más antiguo con vida, porque cuando la liga que organiza los campeonatos por correspondencia, que se llama, es la DAC, Liga Argentina de Ajedrez por Correspondencia, cumplió 50 años, mandó una especie de número en su revista, un número recordatorio de todos los eventos, de toda la historia, y ahí habían largado una lista de todos los campeones que habían ido hasta ese momento, eran como 18 campeones, una cosa así. Sí. Y estaba la lista y se les había ocurrido al lado de cada nombre poner, en el caso de que el tipo estuviera muerto, una cruz, o una estrella de David, en el caso de alguno que sea judío, ¿no? Sí, sí. Y entonces venía toda la lista. Delante mío estaban todos con cruces o con alguna estrella de David. Después venía yo y no tenía nada. Y los que venían después de mí no tenían nada. Y yo dije, claro, bueno, parece que me toca. Por suerte, pasaron muchos años de esto y aquí estamos. Y todavía estoy hablando con vos, digamos. Bueno, ¿no? a ver, ¿qué era y qué es en todo caso el ajedrez por correspondencia? Es como en este cuento de Woody Allen, uno mandaba una carta y decía peón 4 rey, el otro la recibía unos cuantos días después en algún lugar del planeta y contestaba, por ejemplo, peón 4 alfil dama. ¿Así era la historia? Exactamente. Ahora es una cosa que yo la miro y me sorprendo, pero yo lo hice durante muchos años. Hoy en día el ajedrez se llama ajedrez a distancia, se juega hoy año 2013, se juega con un server que está en la web. Vos buscas tu partida en el server, haces tu jugada y el tipo te responde. Te puede tomar varios días para responderte, pero te lo responde ahí. Pero en aquellos lejanos tiempos, el ajedrez era efectivamente por correspondencia, por carta, con estampilla, tenías que hacer todo ese ritual. Las partidas duraban, si eran en el extranjero, unos 3 años, si era dentro del país, 1 año, y era realmente algo que realmente muy romántico, y que hoy en día no lo miro atrás y no lo creo. Yo lo hice, pero realmente no lo creo. Ahora, el jugador, cuando recibía la carta de su oponente, ¿se concentraba frente al tablero y trataba de descubrir cuál era la mejor jugada? ¿O iba y estudiaba en libros o consultaba en su club con compañeros? ¿Valía, digamos, la interconsulta? Sí, todo lo que no se puede controlar valía. Es decir, que mucha gente analizaba con otros. Lo que yo hacía normalmente era, tenía cuadernos donde iba escribiendo las ramas de las distintas variantes. Por supuesto que en la parte teórica, en las aperturas, consultaba con libros y todo eso, era algo totalmente válido, ¿no? Seguro. Y bueno, consultaba todo, o hacía mis análisis, sectorizaba mis análisis. Hoy me dedico a tal variante, mañana tenías varios días para contestar, ¿no? Tenías 30 días cada 10 jugadas. Ajá. Y bueno, era todo un estudio grande, y era interesante porque descubría la gran dimensión del ajedrez. El ajedrez es inmenso, yo lo sabía, lo imaginaba, pero a partir de jugar por correspondencia me di cuenta que era mucho más inmenso de lo que yo pensaba todavía, ¿no? A ver, ¿cuál es la gracia hoy? Digo, porque se supone que alguien puede tener al lado un programa de ajedrez y consultar rápidamente una movida. Es decir, se pierde mucho de lo que el viejo Naidorf definía como jugar con sus propias cabecitas viejo, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Yo hoy en día no juego más por correspondencia y un poco fue por eso. Tal como antes era válido o estaba permitido, porque no se podía controlar, que alguien analizara con otra persona o que mirara libros o lo que sea, hoy en día también está permitido utilizar programas de computación, grandes motores de análisis, y en definitiva eso me parece que le saca un poco de gracia. En mi caso yo no entré mucho en esa variante y por eso ya hace algunos años que no juego más por a distancia, digamos, porque ya la palabra correspondencia ya quedó abolida ahora, ¿no? Pero qué cosa, digo, porque, a ver, la tecnología aplicada al ajedrez es extraordinaria y sin duda que de los deportes que todos conocemos es el que más se ha visto beneficiado por esto. Digo, la posibilidad de que uno sea activo jugador hoy desde su casa, desde su oficina, desde un hospital, donde esté, abre la computadora y juega online con cualquier persona en el mundo entero y disfruta de su actividad y estudia, etcétera, etcétera. Ahora, esta rama específica, que era el ajedrez por correspondencia,
o el ajedrez a distancia, no sé si ha muerto, pero por lo menos está prácticamente en desuso. Sí, hay algunos que dicen, bueno, no, yo trato de compatibilizar mi criterio propio con lo que me da la computadora, porque así todo, hay tipos que, pones a jugar dos tipos, con la misma computadora, con la misma computadora, con los mismos elementos, y uno de los dos es capaz que le gana al otro, y capaz que lo llega a tener de hijo al otro. Porque ahí se aúna el criterio con el conocimiento, con la tecnología de que dispone, y cómo aplicar el propio criterio, el propio concepto que tiene cada jugador con la tecnología que dispone. En ese sentido sería todavía defendible el ajedrez a distancia utilizando esta computadora, pero en mi caso, por cuestiones de gusto, no me terminó de cerrar y por eso hace tiempo que no juego. Está muy bien. ¿Guardás las cartas de aquellos tiempos o no? Creo que guardo alguna de cuando gané el campeonato. La última carta con la que me abandonaba un jugador y que con ese abandono, con esa partida que acababa de ganar, ya era campeón, esa la guardé, esa sola guardé. Qué bueno. Solamente. Está muy bien, un gran recuerdo sin duda. Enrique. Hay un montón de anécdotas que podríamos hablar largo rato. A ver, ¿no? contame una rápido. Bueno, por ejemplo, yo estaba estudiando ciencias económicas, vivía en la casa de mi vieja. Era un tipo joven, tenía 20 y pico de años, ¿no? Vivía todavía con mi mamá. Vivíamos en el fondo de un pasillo. Cuando yo iba a dar un examen, antes me iba a reunir con los compañeros para estudiar en un bar. Cuando salgo de mi casa encuentro que había una carta, que era una carta que yo estaba esperando, porque era una partida que estaba en una posición crítica. Digo, no voy a abrir esta carta porque me voy a enganchar pensando en qué me jugó el tipo. Agarré, la dejé la carta, salí y me fui. Transpuse todo el pasillo y ahí me arrepentí, no pude con la curiosidad, volví, recorrí los 50 metros del pasillo, abrí la carta, la miré y me había jugado una jugada que no esperaba y me fui todo el viaje enganchado pensando qué me habrá jugado. Después llegué al lugar donde estaba estudiando con mis compañeros y uno me dice de repente, che, Enrique, ¿qué te pasa? ¿Que estás en otro mundo? ¿Qué? ¿Estás acá o no estás acá? ¿Viste? Bueno, el examen creo que me fue mal después porque, todo porque quedé enganchadísimo con esa, analizando mentalmente esa posición. Todo por aquella carta. Enrique, te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande y gracias por este recuerdo. Un abrazo muy grande, Claudio. Que estés muy bien. Enrique Arguiñariz, amigos, trayéndonos un recuerdo de otros tiempos, no tan lejanos, pero claro, en estos tiempos de la computadora, acá Leandro Navarro, que es el operador técnico de este programa, es un pibe de 20 y pico de años, y me mira y dice, correspondencia, ¿cómo le mandaban la jugada por sobre y esperaban? Sí, viejo, aunque no se crea, eso pasaba en otros tiempos. Nos estamos yendo ya, amigos, termina el tiempo de Peón 4 Rey por hoy. Simplemente nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo sábado a las 12 de la noche puntualmente, aquí en AM 990 en Espléndido. Buena semana, que la pasen lindo. Chau, chau.